para acá, para que nos cuentes un poco de lo que Proyecto Tierra está haciendo, ¿no? De hecho, puedo platicar un poco pensando en el concepto del tema completo que es educación. Digo, así, educación para el desarrollo sustentable es bastante amplio y lo que nosotros nos enfocamos básicamente, digo, como Proyecto Tierra, tendría que decir que tengo dos camisetas Tierra en este sentido, es decir, como director de Proyecto Tierra, nos enfocamos en educación y capacitación, específicamente profesionistas, es decir, nosotros no trabajamos en el caso de niños o pequeños, tratamos adultos con un grado de licenciatura para arriba. Y la otra camiseta, es decir, también soy profesor de la universidad, de la UNAM, y ahí tenemos inclusive una especialización en ingeniería sanitaria, específicamente en tema de residuos. Entonces, lo que quisiera retomar un poco es, dentro de la educación, se vuelve muy importante ambas, es decir, la formal, en el caso de una institución educativa, claro, y en la no formal, es decir, pues solo es por el gusto de aprender, solo es por hacer algo más en mi empresa, en mi casa o en mi industria, ¿no? Son como las dos perspectivas que tenemos. Y esto surge... ¿Cómo lo enfoca o cómo lo canaliza Proyecto Tierra? Surge un poco con la idea de... creo que vale mucho la pena capacitar a los niños, es decir, todo el mundo dice que los niños son el futuro, pero... Y les echamos la responsabilidad, exacto, pero nosotros somos el presente, o sea, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Entonces, ese es como un poco nuestro objetivo, es decir, no esperar a que el niño llegue a una edad adulta donde pueda tomar decisiones, donde sea agente de cambio, sino en vez de echarle la responsabilidad, o como decíamos en nuestra primera presentación, no es culpa del gobierno, es decir, también tomar ese concepto de responsabilidad o corresponsabilidad, es decir, en el momento en el que yo compro cualquier cosa, soy responsable de ese residuo. Y mágicamente lo desaparecemos, es decir, en el momento en que lo aviento, lo boto, se lo doy al señor del carrito, me olvido que existe y no me importa a dónde va a parar. Entonces, un poco lo que nos motivó a hacer en este caso Proyecto Tierra, era eso, crear conciencia en el adulto, pero con conocimiento de causas, es decir, desde una formación integral técnica, no nada más decirle, cuida el ambiente, salva a los osos polares y el derretimiento. Esto es un tanto, perdón que te interrumpa, esto es un tanto una metodología que le das a capacitadores, ¿es correcto? Sí. Ahora, los capacitadores, ¿cómo llegan a los adultos y tienen éxito después de esta capacitación? Digamos, nosotros cuando entrenamos a los capacitadores utilizamos técnicas, utilizamos metodologías específicas de formación en didáctica, que es herramientas, juegos, etcétera, no para niños, sino para adultos, enfocadas a adultos, es decir, no los aniñamos, ¿sí? Y se les dan las herramientas técnicas, es decir, no solo es decirle no tires la basura, sino no tires la basura porque eso significa o tiene una consecuencia y demostrable científicamente, ¿no? Es decir, sí enfocamos mucho el concepto técnico, es decir, no es, solo cuida el ambiente, sino es cómo y por qué, es como el sustento. Ahora, ya entrando en el esquema didáctico, utilizamos educación por competencias, es decir, cuando hablamos ya de educación por competencias, estamos motivando a que la persona, el docente o la persona que está dando la capacitación o el curso, esté formada en competencias, es decir, una competencia está formada por conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, en ese sentido, digo, ya Secretaría de Educación Pública está basando todos sus esquemas en ese tipo de educación, y lo que hacemos es, no solo tienes la información en tu cabeza, que sería el conocimiento, tienes la habilidad de ejecutar debido a que ya tienes esa información, entonces tienes que practicar. Y la tercera es, lo tienes que hacer de buen modo, esa sería una actitud. Es decir, se toma en cuenta al participante mucho más de forma integral que solo atiborrarlo con información. Es decir, si hay información, ahora practícala y ahora hazlo de buen modo, ¿no? Digo, al final de cuentas es como lograr el círculo virtuoso. Claro, tratar no solo llenarlos de información, sino que salgan con lo que decimos es que vendemos experiencias de aprendizaje. O sea, no es un drive o un USB que hay que llenar de mucha información. Y te pongo ahí como la información
fuerte y que les da un poquito de pereza a muchos entrarle, pero con este mecanismo pues logras hacer una conciencia pero proactiva, al final con hechos reales y con resultados también reales, ¿no? Y sobre todo con la vivencia, o sea, no puedo yo decirles, haz composta si yo no tengo una composta. Claro. Entonces, la primera acción es tú hazlo. O sea, desde el docente, si no está convencido, si no lo vive él, esto no funciona, porque sigue siendo teórico del libro. Es decir, el libro dice que debes tener un porcentaje de humedad de tanto, una temperatura de tanto, pero si no lo viviste y no sabes a veces eso sí es como muy científico, claro. Y no todo mundo le entra al tema como tan científico, pero si lo hacemos didáctico, que es como lo que tenemos que encontrar, ¿cuál es el mecanismo que nos va a permitir lograr enganchar a quienes reciben esta capacitación, pero también para que después ellos tengan una réplica, ¿no? Claro, como la visión o el enfoque principal es crear agentes de cambio en cualquier tema ambiental, no solo en residuos. Pero la persona que salga después de haber tomado un curso, un taller o lo que sea, debe salir convencido y tener una actitud proactiva. Es decir, vuelvo al mismo concepto de responsabilidad compartida. Es decir, no es culpa del gobierno, no es culpa de los extraterrestres, es tu culpa en el sentido de que tú decidiste comprar o hacer una determinada acción. Entonces, ese es como el primer punto que hay que crearles conciencia. Y luego darles una justificación pues, técnica, medible, científica, para que tengan un soporte para cuando los cuestionen, que va a ser muy común, ¿no? Es decir, ¿por qué no separas la basura? Pues para qué la separo si mi vecino no la separa. Entonces, se quedan sin argumentos, ¿me explico? Entonces, un poco es darles las herramientas para que puedan debatir, puedan argumentar y puedan pues, plantar muy bien su postura al respecto. Claro, y hacerlo desde de un compromiso pues personal, ¿no? No esperando a que quien está al lado de mí o quien vive al lado de mí lo tome o no, sino que nosotros ir trabajando con el ejemplo. Pablo, ¿algo más que quieras compartir? Pues es un poco... ¿Cuál es la ruta en la que quiere entrar Proyecto Tierra a partir de toda esta dinámica? Pues ahorita, de hecho, estamos impulsando mucho estos dos aspectos, es decir, la formación de capacitadores, digo, para crear multiplicadores y no sea uno un contra trabajo el mundo, de unos pocos nada más. Y por otro lado es, ya que hay una masa crítica, empezar a implementar proyectos, es decir, más allá de que se generen directamente, les digo, composta doméstica, reciclaje doméstico, o sea, hablar mucho más específico ya de las tareas que va a hacer el público que reciba la formación. Ya tenemos listos los cursos de residuos, desde los técnicos hasta los básicos generales para un público en general, es decir, no solo es para ingenieros o solo para biólogos, es muy amplio, pero siempre con esa visión de inténtalo, claro, hazlo. Que estaría padre, se me viene ahorita a la mente que, como lo dice la ley, cada municipio o delegación tiene la responsabilidad de darle un buen manejo a sus residuos. Entonces, pues también, ¿por qué no hacer una invitación a todos los responsables de reciclado de estos casi 3,000 municipios y delegaciones con los que cuenta este país? Pues ahí hay una opción, ¿no? Sí. Que te busquen, Pablo, para que todo el mundo esté como en la misma línea dinámica proactiva, ¿no? Sí, claro, con toda confianza. Y bueno, me gustaría cerrar, hay un dicho que utilizamos mucho en nuestros cursos, dice, el mejor residuo es el que no se produce. Claro. Es decir, antes de pensar en reciclar, en reusar hay que reflexionar en, ¿de verdad voy a generarlo? ¿De verdad lo necesito? ¿O es solo pues, porque está el 3x2 o porque es la oferta de moda? O, claro. ¿Sí me explico? Que se me vino a la mente el foro pasado, el sexto, que estuvo aquí la gente de la Secretaría de Medio Ambiente del DF y presentaron sin moño ni bolsita, ¿no? Previo a la campaña de pues, navideña, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros vamos allí a las tiendas departamentales y pues estamos haciendo la lista de a quién le vamos a regalar y cuánta basura estaríamos generando, ¿no? O sea, por ahí podría ir, ¿no? Un poco también la conciencia, fundamentada con lo que las empresas han estado haciendo, y yo creo que el resultado, pues al final del día, va a ser benéfico para todos, ¿no? Un poquito esa parte. Pues Pablo, muchas gracias. Terminando las presentaciones.